Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre del tercer Congreso CIRS de Responsabilidad Social de la presidenta del comité organizador, la doctora Alessandra Minichelli, y en nombre del presidente del comité académico, el doctor Bernardo Klinsberg, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Federico Bernal, yo soy bioquímico, director general del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Nuestro tema de hoy va a ser la planificación energética, pero más que nada diría yo, pensar la energía con cabeza propia en función de la problemática, por un lado, y de los objetivos de crecimiento y de desarrollo del pueblo argentino. A eso me refiero cuando hablamos de energía con cabeza propia. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver, lo que mueve la energía en el plano social, en el plano económico, en el plano del federalismo genuino, como le decimos nosotros, y a los que, por ejemplo, hizo hincapié todos estos conceptos la doctora Minichelli al comienzo, ¿no? De una responsabilidad social autóctona, de un federalismo autóctono, lo mismo para la cuestión energética. Pido entonces a cada uno de nuestros disertantes que se presenten, arrancando por el ingeniero José Luis Antúnez. Por favor, ingeniero. José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es la empresa del Estado Nacional que conduce la construcción, el diseño y la operación de las centrales nucleares argentinas. Muchísimas gracias, ingeniero. Juan Carlos. Juan Carlos Lascurain, vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y presidente de Fainser Sociedad Anónima, una empresa ligada al sector energético. Gracias, Juan Carlos. Edgardo. Gracias. Yo soy el ingeniero Edgardo Bortolossi, soy el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y como tal me cabe dentro del ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, todo lo atinente a los recursos hídricos del país y, por supuesto, en relación con cada uno de los estados federales y municipales. Julián, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Julián Echazarreta. Yo soy subgerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas y vengo en su representación y en el de ACABIO. Pedro. Ingeniero Pedro Dominiski. Más fuerte, ¿eh? Sí. Ok. Ingeniero Pedro Domaniski, Itaipú Binacional, soy el director de Coordinación y Medio Ambiente, Itaipú Binacional, mayor central hidroeléctrica a nivel mundial, hoy una de las mayores fuentes de energía renovable del planeta. Bueno, muchas gracias. Hecha esta pequeña y sucinta presentación, vamos a ver ahora un video institucional del Congreso y así ya después arrancamos. Sobre el observatorio que presido, aquí también está Facundo De Lucci, que preside conmigo el observatorio, junto a Ricardo Edico, otros colegas, también Isidro Bachar, bueno, por ahí posiblemente se sume otro integrante. Nosotros del observatorio, y está hecha esta mención aquí, que me parece importante y tiene que ver con la cuestión cultural vinculada a la energía, vinculada a la política. Somos una fundación, somos un observatorio. Estamos financiados por empresas públicas, empresas privadas, el sector público, el sector privado. No tenemos miedo de decir que trabajamos con el Estado, porque parece aquí en la Argentina que las fundaciones, los famosos think tanks, tienen que estar financiados por el sector privado. De hecho, se presentan a la comunidad, en los programas de televisión, radio, como que prescinden del Estado, que rechazan el financiamiento del Estado, porque por supuesto además están en contra de un Estado participador, no digo interventor, porque no me gusta ese término, de un Estado que participa, de un Estado protagónico, gestor. Entonces, como están en contra de ese tipo de funcionamiento para un país, por lo tanto, rechazan y además anuncian el rechazo del financiamiento de empresas públicas y del Estado. Entonces quiero hacer esta aclaración porque es importante. Nosotros no tenemos vergüenza, sino orgullo, todo lo contrario, orgullo de decir que trabajamos con el Estado
y que ponemos todos nuestros humildes aportes, neuronas, al servicio del fortalecimiento de ese Estado, al fortalecimiento del sector público en la República Argentina, que es lo que viene ocurriendo del 2013 a esta parte. Simplemente una mención, acá ven una foto de Comodoro, puede ser de cualquier lado, de cualquier lugar en realidad, pero ¿por qué Comodoro Rivadavia? El 13 de diciembre de 1907 se descubre petróleo en la República Argentina. Hay una soncera de las muchas que andan dando vuelta por ahí, que el descubrimiento de petróleo fue un hecho azaroso, fortuito, que era producto de, bueno, que Dios es argentino y buscaban agua, perforaron y, oh casualidad, apareció petróleo. Y así se incorporó el Estado argentino y el pueblo argentino y el aparato productivo a la vida hidrocarburífera o petrolera. Nada más alejado de la realidad. Esta soncera del agua se publicó al día siguiente del descubrimiento del petróleo en la Argentina, publicada en el diario La Nación, y no tenía un objetivo, tonto, si se quiere, esta tergiversación de la historia. Tenía un claro objetivo político, que era el de desprestigiar al Estado Nacional, desprestigiar a los argentinos y a las argentinas, profesionales, técnicos, científicos, cada vez que por ellos y por ellas pasa un hallazgo de esta naturaleza, cada vez que por ellos pasa un hito tan importante como fue entonces el descubrimiento de petróleo, y como por ejemplo puede ser ahora, si uno lo tiene que extender o extrapolar a los tiempos que corren, el haber terminado la central, nuestra tercera central nuclear, Central Néstor Kirchner. Después el ingeniero José Luis Antúnez nos va a ilustrar al respecto, pero si ustedes se fijan cómo fue el tratamiento mediático de La Nación y otros grandes medios, fue básicamente lo mismo. Lo mismo con el lanzamiento del ARSAT, con todas los grandes hitos energéticos, en nuestro caso, del 2013 a esta parte, han habido una soncera del agua, una soncera nuclear, una soncera en materia de grandes avances de nuestro plan de represas hidroeléctricas. En algunos temas se ha metido la cuña de la cuestión medioambiental, una suerte de ecologismo terrorista o terrorismo ecológico, como lo quieren llamar. Hoy a las 19:30, si mal no recuerdo, va a estar presente Patrick Moore, que además ha escrito varios artículos y lo hemos entrevistado y está dentro de nuestro observatorio como columnista internacional, y va a hablar el fundador de Greenpeace, que es él, fundador de Greenpeace, que ustedes van a ver que tiene una posición pronuclear, lo cual es desde ya más que interesante. Entonces, hago esta suerte de introducción histórica porque muchas de las cosas que aquí vamos a decir y que vamos a hacer hincapié son por lo general desconocidas, y no solamente desconocidas, sino que en la media en general van a escuchar todo lo contrario. Entonces, esa lucha comunicacional, que es cultural sobre todo, es algo que está presente desde el mismísimo hallazgo del petróleo, para ponerles una fecha cara a la energía en la República Argentina. Cuando Néstor Kirchner decide, al poco tiempo de asumido, decide recuperar el gas natural para los argentinos, porque nosotros exportamos masivamente gas natural a Chile y teníamos más de 15 millones de compatriotas sin gas por redes, 4, casi 5 provincias sin acceso a gas por redes. Todos los gasoductos que se construyeron en la década del 90 fueron para exportar nuestro gas, en una clara política depredatoria, colonialista, si se quiere. Bueno, cuando Néstor Kirchner decide que el gas argentino vaya primero al mercado interno y abastecer a los argentinos, los diarios, Clarín, La Nación, comenzaron a instalar la idea de la crisis energética, que es la gran soncera energética de los últimos 12 años. Vivimos desde que Néstor Kirchner decidió volcar el gas argentino para los argentinos en primer lugar, porque ni siquiera iba a la población chilena. Fundamentalmente el gas que exportamos a Chile se dirigía a las mineras, que lo consumían como combustible, y a Metanex, que era una empresa que estaba ubicada en las últimas regiones patagónicas de Chile, que lo procesaba y lo exportaba.
Entonces, cuando Kirchner decide comenzar a volcar el gas argentino para los argentinos, para la expansión de nuestro aparato productivo, para nuestra plataforma industrial en crecimiento, para acompañar el enorme desarrollo de la Argentina, entonces ahí comienzan a instalar la soncera de la crisis energética y a criticar, por supuesto, lo que el presidente Kirchner entonces se proponía, que era algo absolutamente lógico. Nuestros recursos, primero para el mercado interno, primero para los argentinos. Acá tenemos otro ejemplo de Joaquín Morales Solá, hablando de crisis energética, las heridas con Chile. Bueno, era la posición del diario La Nación, cuidando los intereses de los grandes monopolios y las empresas que entonces succionaban nuestros recursos, producto de la herencia neoliberal, nefasta herencia neoliberal que aún todavía debemos sacarnos de encima. Cuando pensamos la energía, y esto es algo muy importante cuando hablamos de planificación, hay un hecho fundamental que es cultural también, por eso la importancia de pensar la energía con cabeza propia. Si nosotros comparamos las dimensiones de la Argentina con Europa, este triángulo que parece distinto en realidad es la misma superficie. Entonces, si unimos Buenos Aires con Iruya y Choel en Neuquén, la superficie de ese triángulo es exactamente la misma que hay entre Milán, Madrid y Edimburgo en Escocia. Es decir, somos un país realmente inmenso y por lo tanto somos un país que necesita, para desarrollarse de manera equilibrada y federalmente genuina, o genuinamente federal, necesitamos realmente obras monumentales, faraónicas, como se suele decir críticamente. Pero el gasoducto que se está construyendo, el gasoducto del sur, el GENEA, el gasoducto del noreste argentino, bueno, eso es una obra faraónica, viene la crítica. La terminación de la central, de la tercera central y el plan nuclear es faraónico. ¿Para qué? ¿Para qué semejantes inversiones? El tendido eléctrico, más de 5.000 y pico de kilómetros en alta y extra alta tensión que se vienen realizando en 2003. ¿Para qué semejante cantidad de kilómetros? ¿Para qué interconectar provincias y regiones antes desconectadas? Esto se hizo en estos últimos 3 gobiernos. ¿Para qué interconectar las regiones, las provincias? ¿Para qué el gas por redes que llega a provincias donde antes no llegaba? ¿Para qué semejantes obras faraónicas, monumentales? Nos critican quienes, en realidad, desde 1810, redujeron el país a los límites de la General Paz. Y que solo fue roto esa geopolítica de construcción de la Argentina con los planes quinquenales del general Perón, el primero y el segundo, que además fue continuado y complementado por lo que es la mayor obra de infraestructura jamás realizada en la República Argentina, como viene siendo desde 2013 esta parte, con más de 100.000 millones de dólares invertidos. Solamente en el sector nuclear estamos hablando de casi 25.000 millones de dólares. También son cifras, si uno las compara en relación a la década del 90, bueno, estamos años luz. Y si la compara a estos 200 y pico de años de historia, también. Pero en esta cuestión de pensar la Argentina como lo que verdaderamente es y no como lo que nos vienen enseñando de los libros de historia, que somos chiquititos, que no servimos para nada, que solamente de afuera es como el Estado puede ser eficiente y nuestro aparato productivo, industrial, etcétera, puede ser únicamente eficiente con la venida de técnicos de afuera que se hagan cargo y los capitales de afuera. Bueno, así es como nos han sometido, lamentablemente, en el balance de estos 205 años de historia, nos han manipulado y nos han dominado. Bueno, esta la paso. Me interesa que vean este mapa. Esas líneas corresponden al trazado ferroviario que se heredó, el que criticaba Scalabrini Ortiz en su libro Historia de los Ferrocarriles, su célebre libro, pero es el tendido ferroviario que se heredó, por supuesto, en 2003, que también heredó el mismo general Perón, y es, por supuesto, un tendido ferroviario que obedecía no al interés del pueblo argentino y a un desarrollo equilibrado, federal, genuinamente federal del país,
sino a los intereses de las grandes chimeneas de Gran Bretaña. Estaba en función de poder extraernos nuestros recursos y abastecerse de nuestras materias primas. Y además en un desarrollo ferroviario, un tendido ferroviario que obstaculizara el desarrollo genuino de la República Argentina. Si sobre ese tendido incluimos, por ejemplo, el tendido que en 2003 heredamos en materia de gasoductos y de tendido eléctrico, vemos que es muy similar, que está concentrado básicamente en toda la zona de lo que sería la zona pampeana, la provincia de Buenos Aires y el litoral, que fue por otro lado la zona beneficiada desde la derrota de los grandes revolucionarios de Mayo a partir de 1810. No fue que la Revolución de Mayo triunfa, sino que triunfa la Contrarrevolución de Mayo. Y por eso desde Mayo, salvo breves interregnos de tiempo, con Dorrego, con Rosas, tuvimos una geopolítica de desarrollo que siempre tendió a concentrar el país en ese pequeño territorio. Y por eso es que nuestro ferrocarril, las grandes obras de infraestructura, en realidad estaban diseñadas y se diseñaron y construyeron en función de esa lógica, de esa geopolítica conservadora, que en realidad era una planificación semicolonial del país. No es que los conservadores, el neoliberalismo no planifica. Es mentira que no planifica. Son grandes planificadores y son muy eficientes en lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen el país como un país de 23 provincias y 40 millones de habitantes. Lo restringen, lo limitan a un par de provincias y con suerte un puñado de millones. Por eso cuando se habla de provincias inviables, por eso cuando critican que el gasoducto llegue a las provincias de Formosa al Chaco, despotrican y hablan de, como decía Lula hoy, de gasto. En realidad se está invirtiendo en el desarrollo del país, en el desarrollo equilibrado de un país. E incluyendo, no solamente compatriotas, sino también incluyendo provincias. Contra eso se viene luchando del 2013 a esta parte y ganando en esa disputa, que es una disputa además de índole geopolítica. Entonces, cuando nosotros vemos el tendido ferroviario, el tendido de gasoductos, el tendido eléctrico que se heredó en 2003, tiene esa disposición semicolonial del país. Yo me permito decir, muchas veces lo conversamos con colegas, que el neoliberalismo no tiene un modelo de país. No puede llamarse a eso un modelo de país. Sería ser muy condescendientes con ello. Es un modelo de semicolonia, que además es una definición científica. La semicolonia está definida científicamente como un país que tiene su himno, que tiene su bandera, que puede llegar a tener su moneda, y que todos nos creemos que estamos en un país libre, independiente y soberano. Sin embargo, depende de terceras potencias, terceras naciones, en cuanto a economía, finanzas, comercio, etcétera. ¿Qué pasó con del 2013 esta parte, con ese tendido tanto ferroviario como en materia de gasoductos y eléctrico? ¿Qué fue lo que pasó? A esto el neoliberalismo le llama el caos y las obras faraónicas. En realidad se rompe por primera vez desde 1955 esa geopolítica conservadora en materia de planificación del país y se comienza a construir, a invertir en regiones, en provincias, donde antes no llegaba un solo centavo. Y de esa manera se rompe esa lógica que en el mapa se ve claramente cuando aparecen de repente gasoductos que no tienen nada que ver con la lógica imperante en los 90, la lógica semicolonial. Ese tendido que ustedes ven aquí sobre la cordillera también se puede extrapolar a la terminación de la Ruta 40. Un caso paradigmático, y yo con esto termino esta suerte de introducción general, es la provincia de Formosa que ustedes ven aquí. En el año 2003, Formosa era una provincia que dependía para funcionar, y para funcionar digo, dependía eléctricamente, energéticamente, de que lloviera o no en Paraguay. Si Paraguay llovía, la represa se llenaba, podían abastecer de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no estaba conectado al sistema argentino de interconexión, porque no llegaban líneas de alta y extra alta tensión a Formosa,
Entonces Formosa estaba en la hipótesis, como decía Lula hoy a la mañana, estaba en esa hipótesis de conflicto ridícula entre argentinos, brasileños y paraguayos, nuestros hermanos paraguayos además masacrados en la guerra del Paraguay por esa misma geopolítica conservadora que tenía que terminar con la experiencia nacional que era el gobierno de Solano López o de los López. Entonces Formosa era un estado tapón que tenía que estar sin puentes, sin caminos, sin electricidad. ¿Para qué? Porque si nos invadían, por ahí venía la revancha paraguaya, o si nos invadían los brasileros, entonces ahí los manteníamos quietitos en ese estado y los bombardeábamos, los atacábamos, los teníamos ahí concentrados, no podían bajar. Entonces los formoseños, si querían ir a Buenos Aires, tenían que irse, por ejemplo, a Salta, dar toda la vuelta para de Salta poder venir a Buenos Aires. Bueno, todos esos ridículos, todos esos engendros, productos de un país desintegrado, un país con provincias inviables, un país que estaba reducido, con suerte, a la General Paz y algunos que otros latifundios colindantes. Bueno, ese país se terminó en 2003 y para eso fue necesario, del plano energético, pensar la energía con cabeza propia en función de un verdadero proyecto nacional. Formosa, entonces, ¿qué pasó con Formosa? Bueno, se interconectaron las líneas de alta y extra alta tensión y Formosa empezó a depender más de la energía que se generaba en la República Argentina que la energía que le proveía Paraguay. Entonces, si en Paraguay dejaba de llover o llovía, bueno, a Formosa eso ya no le inquietaba. Y llegaba energía eléctrica en cantidades suficientes como para ¿qué? Para que se puedan radicar empresas e industrias en Formosa. Porque antes no se podían radicar empresas ni industrias en Formosa porque no tenían energía eléctrica. Entonces, ¿qué era lo que nos decía Domingo Cavallo, qué era lo que nos decía Martínez de Hoz, qué era lo que nos decían, bueno, todos los ministros de Economía, conservadores, neoliberales en la República Argentina, que para primero invertir en una provincia como Formosa, y aplíquese a cualquiera de las restantes, incluida la provincia de Buenos Aires en los lugares más recónditos, para poder invertir, primero tiene que haber desarrollo. Llega el desarrollo, o sea, viene la necesidad, la demanda de energía eléctrica, entonces vamos a extender que llegue ahí el cablecito. Y en realidad es al revés. Primero tienen que estar las condiciones en cuanto a insumos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del desarrollo económico. Primero eso, primero llegan los cables y ahí van a venir las industrias, ahí va a estar el Estado también presente para invertir donde el sector privado no quiere o no puede invertir. Bueno, estos son simplemente imágenes de represa, acá la represa Yacyretá. Vamos a conversar ahora con nuestros panelistas y vamos a hacerlo en formato bien, como les decía al principio, bien de charla. Las preguntas las dejamos para el final, así que bueno, muchísimas gracias.